Vamos, iglesia, no los escucho, decláralo. Aleluya. La obediencia interior, la que nos brinda un crecimiento exterior. Y para empezar vamos a pedirles que vean en sus Biblias el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, los primeros 8 versículos que tratan acerca del primer milagro que hizo Jesucristo empezando su ministerio. Y es interesante para nosotros el reconocer que el Señor tiene sus primeros discípulos y con ello también ocurren sus primeros milagros. Y quiero que podamos nosotros mirar aquello que está siendo registrado en cuanto a los primeros discípulos y el primer milagro. Todo dirigiéndonos hacia lo que es la obediencia, el pensamiento de la obediencia y el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas, el llamado a que seamos nosotros también discípulos del Señor. Por favor, acompáñenme entonces para la lectura según el Evangelio de San Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 8, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, a cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y verso 11, quiero que lo lean conmigo en voz alta, por favor. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Siga leyendo. Y manifestó su gloria. Repitan esta frase: y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Repite la última frase: y sus discípulos creyeron en él. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por manifestar tu gloria y gracias por el llamado a que tus discípulos crean en ti, Señor. Hoy nos doblegamos de corazón a oír tu voluntad por medio de tu voz, a través de tu palabra. Y Señor, sabemos que tú eres un hacedor de milagros y sabemos que seremos transformados más y más a tu imagen y semejanza a medida que te miramos como contemplando de un espejo, viendo tu gloria. Señor, porque aquel velo fue removido y ahora tenemos entrada, acceso al lugar santísimo. Señor, yo te ruego pues que nos ayudes a no solo ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Y tú sabes bien en dónde estamos y de qué manera nos encontramos y cuánto necesitamos, Señor, tu ayuda. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Socórrenos hoy, te lo suplicamos. Y socorre a aquellos, Señor, que están lejos, pero igualmente acentuada está su necesidad, y el nosotros saberlo nos implica responsabilidad de orar por ellos, interceder, ir y alcanzarlos y llevarles el mensaje. Úsanos, Señor, a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. El primer milagro de Jesús. Todo tiene un principio, todo tiene un comienzo. Probablemente tú pienses de cuál fue el primer milagro que Jesús hizo en tu vida, y tenemos que entender que Dios hace milagros, pero no solamente hace uno para no hacer ya más, sino que Él hará milagros tras milagros. ¿Y cuántos queremos que Dios haga un milagro en este día? Levanten sus manos. Hay tantos diferentes tipos de milagros. Milagro es una obra sobrenatural, la cual Dios hace por su propia voluntad, propósito divino.
Pero veamos en el capítulo 1, en manera de poder conocer el contexto, cuando San Juan el apóstol escribe diciendo, verso 1, capítulo 1, en el principio era Dios, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando del verbo de vida, Jesús. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego Juan el apóstol habla acerca de Juan el Bautista. Hay varios Juanes, hay que entender y distinguirlos. Pero también menciona que en el versículo 11 Jesús vino a los suyos, a los judíos quiere decir, pero los suyos, ¿qué dice? No lo recibieron. Debe haber sido una experiencia ya de un rechazo que en la parte humana Jesucristo haya experimentado. A nadie nos gusta ser rechazados, pero Jesucristo siendo Dios se hizo hombre y también sabemos que sufriera de todos los estragos que tú y yo sufrimos. Por eso tenemos a un sumo sacerdote que puede comparecerse y puede saber lo que nosotros sentimos. Pero verso 12 dice, mas a todos, esto nos incluye a nosotros, judíos y no judíos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero hacer énfasis, están tomando nota acerca de algo muy importante, tu identidad. Una de las razones por las cuales vivimos en la forma que vivimos, con incertidumbres y con la falta de una brújula y con la falta de dirección, quiero decir, es porque no sabemos quiénes somos. La identidad es importante y nuestra identidad es que somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Pero lo sabes y vives como tal, eres un hijo de Dios, y por ello las 4 preguntas sumamente importantes: ¿quién es Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cómo debemos de vivir? 4 preguntas que presentan el poder del Evangelio y el propósito del Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quién nos hizo, nos creó, nos formó? ¿Qué hizo? Envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. ¿Quiénes somos? Por la gracia de Dios ahora somos hechos hijos de Dios, somos redimidos por la sangre de Jesucristo, somos coherederos con Jesús, coherederos de Dios. ¿Y cómo debemos de vivir? Debemos de ser el resplandor que da a conocer acerca de la gloria del Señor y agradar a Dios en todo. Entonces vemos nosotros acerca de este testimonio maravilloso. Hablando versos 12, 13 y 14, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. No todos, pero los que le reciben. Todos somos criaturas, creados por Dios, pero hijos son aquellos que creen y le reciben. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No porque tú seas cristiano, tus hijos sean cristianos en forma inmediata. O porque tus padres o tus abuelos, no es por sangre, sino más bien por voluntad de Dios. No es por voluntad de hombre, no es porque tú quieras, sino porque Dios te escogió. No es voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, digan todos, y vimos ¿qué? Otra vez, ¿vimos qué? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Favor inmerecido y la palabra viva, que es la verdad. Ahora, entendiendo esto, vemos que luego procede el testimonio de Juan el Bautista y los discípulos que tenían con él. Y lo que sucede aquí en el versículo 29 es que el siguiente día Juan viendo a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La identificación de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30, este es aquel de quien yo dije: después de mí vendrá un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, hablando que Jesús es Dios. Y dice: yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Juan? Yo le vi
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuántos aquí hay cristianos? Levanten sus manos. Debemos decir, hemos visto la gloria de Dios, la mano de Dios, la provisión de Dios, la salvación que Dios nos ha dado. Entonces debemos de testificar, dar testimonio de ello. Veamos los primeros discípulos, verso 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es, digan todos, el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Los primeros discípulos oyeron, vieron, y porque creyeron, siguieron. ¿Eres tú un discípulo del Señor? ¿Has oído? ¿Has visto? ¿Has creído? ¿Y estás siguiéndole al Señor? Es importante denotar estos pasos progresivos que toman lugar y luego la sucesión de ello. Tú oíste, vistes, creíste, seguiste y por lo tanto lo comunicas con otro. Verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Es lo que tú y yo debemos de hacer al dar testimonio a las personas. Y ellos te preguntan: bueno, ven y ve. Los invitamos a una reunión, nos invitamos a un encuentro, a una oportunidad donde ellos puedan escuchar y ver los testimonios de las personas que han sido tocadas y transformadas por el poder de Dios. Dice en el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Están escuchando, hermanos? ¿Leyeron? Cosas mayores que estas verás. Todo lo que has oído y estás aprendiendo, todo lo que has visto y seguirás viendo, aún más el Señor si quiere revelar a nosotros. Verso 51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué bonito es esto, qué testimonio poderoso. Pero ¿cómo se relaciona esto a ti y a mí, mi amado hermano, amigo? Escucha, el primer milagro toma lugar en el tercer día. Vemos la sucesión: primer día, segundo día, tercer día. Y aquí quiero que sepamos lo que concierne al tema de la obediencia, al pensamiento de la obediencia, sacado de este relato del primer milagro de Jesús. ¿Dónde? En las bodas del Caná. Por favor, tomen nota de lo siguiente: lo que Jesús te diga, hazlo. ¿Pueden repetirlo conmigo esta frase? Lo que Jesús te diga, hazlo. Todos juntos otra vez. Lo que Jesús te diga, hazlo. Porque realmente es lo que va a marcar la diferencia. Una vez que oyes, ves, crees y sigues, la relación ha de continuar y de aumentar. A manera que tú obedezcas al Señor, milagros van a suceder. Les vuelvo a preguntar, insistiendo: ¿cuántos quieren que Dios haga un milagro en su vida? Levanten sus manos. Hay quien dice: no, pues Dios quiere. No seas orgulloso, ¿ok? O pedante. Sé humilde, reconoce, necesitas un toque de Dios, necesitas un milagro. Lo afirman, levante su mano. Yo necesito un milagro del Señor cada día. Y aún más, en todo momento, la mano de Dios, el poder de Dios, la gloria del Señor que alimenta mi fe, que me impulsa a seguir creyendo en Él, viendo su gloria, convirtiéndome más y más a su imagen y semejanza. Lo que Jesús te diga, hazlo. Repítanlo otra vez con fuerza de voz: lo que Jesús te diga, hazlo. Dile que está sentado cerca tuyo, mírale a los ojos y repítale: lo que Jesús te diga,
hazlo. Hazlo. No se trata de hacer conjeturas, ni preguntas, ni entrar en titubeos debido a dudas. Lo que Jesús te diga, todos, ¿qué? Hazlo. Y la palabrita que quiero que anoten ahí, aunque, 3 puntos suspensivos. Lo que Jesús te diga, hazlo, aunque, porque todos tenemos un pero, todos tenemos, bueno, ¿y qué acerca de esto y lo otro? Lo que Jesús te diga, hazlo, aunque, y tomen nota de 5 y 6 cositas que quiero decirles. Número 1, aunque no estés en el lugar apropiado. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaban sus discípulos? No estaban en la iglesia, estaban participando de la invitación de una boda. Personas dirán, yo quiero que haga un milagro, pero quizás no estoy en la iglesia o no estoy en la mejor postura de mi corazón, de mi situación. Estaban en una boda, no en una iglesia. Lo importante ahí era que si eran obedientes a Él, entonces Dios haría el milagro. Lo que Jesús te diga, hazlo. En el verso 3, aunque tengas muchos problemas, todos nosotros tenemos problemas, hay quienes los reconocen, hay quienes lo identifican, hay quienes los niegan o los esconden, pero todos tenemos problemas. Hubo un problema aquí en cuanto a la boda, se había acabado el vino. Hay un problema en muchas personas, problemas relacionales, problemas de economía, problemas de salud, problemas. Digan conmigo, ¿qué? Todos tenemos problemas. Pero lo que Jesús te diga, hazlo. Aunque no estés en el lugar apropiado, aunque tengas muchos problemas. En este caso particular se les había acabado el vino y los problemas que personas puedan tener los alejan de Jesús o los acercan a Jesús. La renovación comienza cuando nos concentramos no en la necesidad, no en el problema, sino en el poder de Dios y dejamos que Él haga su voluntad, porque cuando Jesús te dice algo y tú lo haces, entonces mirarás la gloria de Dios. Lean versículo del 2 al 6. Dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y es referente al tiempo de Dios. Dios nunca llega tarde, Dios tiene su tiempo para todos. ¿Cuántos lo saben esto, hermanos? El tema de la puntualidad es un tema de dificultad. Yo me acuerdo cuando recién llegué a este país y cuando habían citas o reuniones que teníamos que tener, nos preguntaban ¿a qué hora? ¿Hora cristiana o PM? ¿Cómo que PM? PM, puntualidad mexicana se ha dicho. Ay, 1 hora después. ¿Cómo es esto? Sí. Se le dice 1 hora, pero sabe que van a llegar 1 hora después. ¿Cómo es esto? PM, puntualidad mexicana. Pero no solamente se limita a México, se extiende a todos los diferentes contornos de países que dejamos y simplemente tenemos holgura en decir, sí, más tarde, y esperar que llegue más. Y es tremendo, es un mal hábito, pero ese no es mi tema ahora. El caso es que Dios nunca llega tarde, Él siempre es preciso en su tiempo. ¿Cuántos lo saben esto? Aunque para nosotros parezca que Él está tarde, Señor, ¿qué ha pasado? ¿No ha sobrado? Él siempre llega a la hora. Él tiene su hora perfecta. La diferencia es entre 2 palabras, kairos y cronos. Kairos es el tiempo perfecto de Dios, cronos es el reloj. Las 24 horas, los 60 minutos que componen la hora, los 60 segundos, kairos y cronos. Jesús está hablando del kairos de Dios. Aún no es su hora de Él revelarse como Hijo de Dios a todos. Está Él empezando su ministerio. Pero un detalle aquí, que es el número 3, que hay que hacer lo que Jesús nos diga, aunque lo que suceda te desanima. Probablemente María, la madre de Jesús, se desanimara al ella pensar que como madre, teniendo autoridad sobre su hijo, le dice, mira Jesús, no hay vino, o sea, haz algo ya. Y él dice, no ha llegado mi hora. No es oportuno el momento. No obstante, ella no dejó que eso la apachurrara, sino que ella fue a los sirvientes de la boda y le dijo, lo que Él les diga que hagan, hazlo. Y entonces aprendemos una lección importante. Jesús ha de hacer cosas que tú no entiendes y te preguntas, pero no te desanimes. Jesús responde sí o no o espera. Y muchas veces queremos que Dios responda siempre sí, sí, sí a todas nuestras peticiones. Aún no ha venido mi hora, aún no es el tiempo de Dios.
Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo aquí en la tierra. Tiempo para nacer, para morir, para plantar, para arrancar lo plantado. Al final todo tiene su tiempo y todo Dios lo hace hermoso en su tiempo porque ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. La perspectiva de Dios es eternidad, en nosotros hay limitaciones. Así que nada te desanime, hermano. Por favor, ayúdame a dar este mensaje alrededor. Dile al que está sentado a tu lado que nada te desanime. Díselo, por favor. Nada te desanime. Nada te desanime. Ni esto, ni lo otro, ni lo que cualquiera dijere. No te desanimes. Espera un milagro. O sea, no nos desanimamos pasara lo que pasara porque esperamos un milagro. Ocurriera lo que ocurriera, Dios va a hacer su obra. Entonces, lo que Jesús te diga, hazlo. Otra vez, lo que Jesús te diga, hazlo. Aunque no estés en el lugar apropiado, aunque tengas muchos problemas, aunque no estés animado, aunque no lo hayas conocido por mucho tiempo. Los sirvientes de la boda prácticamente acababan de escuchar y ver a Jesús ahí en la boda. Los discípulos tenían escasamente 1 o 2 días de seguirle, de creer en Él. No eran personas que tenían años de ser cristianos como muchos quizá hoy reclamarán. Oh, yo tengo tantos años de cristiano y esto y lo otro. No necesitaban. Lo que Jesús te diga, hazlo, aunque no hayas caminado mucho tiempo con Él. Y vemos que los siervos, los criados, obedecieron a Jesús. Apenas le conocían, pero le creyeron. Y porque le creyeron, le obedecieron. Y porque le obedecieron, participaron del milagro del Señor. Los mismos discípulos, repito, recién habían comenzado a seguirle, pero estaban obedeciéndole y por ello estaban a punto de ver el milagro. Número 5, cuando Jesús te diga, hazlo, porque aún no has visto lo que Dios quiere hacer en tu vida. Este fue el primer milagro de Jesús, pero no ha sido el último ni será el último. Dios quiere hacer más milagros. Hermanos, escuchemos con atención, escuchemos con el corazón. ¿Creemos que Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas, sí o no, hermanos? Porque debemos ser claros y determinados, porque si realmente estamos en un lugar donde no, ya Dios no va a hacer milagros, no, esto ya se acabó, no, ya para qué continuar, ya no vale la pena. Entonces esa es una postura que es equivocada. No importa. Lo que Jesús te diga, hazlo. Se trata de la voluntad de Dios, no de la nuestra. Y vemos que sin ningún antecedente de milagros realizados, ellos obedecieron. Y número 6, aunque no entendieron el proceso. ¿Cómo que llénale con agua estas tinajas? Lo que necesitan es vino, no agua. Jesús le dijo, llenen estas tinajas de agua. ¿Le porfiaron a Jesús? Jesús, no estás entendiendo, no están necesitados de agua, quieren vino, tú quieres que ponga agua, ¿cómo es? Explícame. Y en ese plan a veces nosotros nos ponemos o no. Ellos obedecieron y llenaron las tinajas de agua como Jesús les dijo y esa agua se convirtió en vino. Hermanos, ¿cuántos saben que Dios hace milagros? Y si convirtió el agua en vino, y si Jesús anduvo sobre el mar, y si Jesús dio lugar a hacer tantos milagros, hacer andar al paralítico, dar vista al ciego, multiplicar los panes y peces, y cuántos milagros nos vas a hacer, ¿por qué tú y yo hoy dudamos? ¿Por qué tú y yo hoy comenzamos a tener conjeturas? Repito, lo que Jesús te diga, hazlo. Aunque no estés en el lugar apropiado, no tengas en sí el ánimo, si no estás desanimado, tengas muchos problemas, o no hayas conocido por mucho tiempo al Señor, o tengas mucho tiempo en la iglesia, o nunca hayas visto un milagro, o no entiendas el proceso, el Señor quiere hacer una obra grande en ti. Ahora, para entender esto mejor, hay que entender que es de lo interior el corazón del hombre que cree y obedece, porque tienes la actitud correcta. Y cuando hablamos de actitud, anoten esto, la actitud es un sentimiento interior expresado en la conducta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por tu actitud. ¿Por qué dices lo que hablas? Por tu actitud. De todas las cosas que usamos, nuestra expresión es la más importante. Y uno de los problemas que hay con mucha gente es la actitud. En su conversación, en su manera de comportarse. Y vemos que esto es algo que ataña al corazón de nosotros, la actitud amorosa o la actitud desamorosa.
La actitud de fe y de confianza, la actitud de desconfianza y de falta de fe. Un doctor, psicólogo y filósofo dijo: una persona no puede viajar interiormente y permanecer quieta exteriormente. O sea, lo que eres interiormente, tarde o temprano, aflorará. Pronto, lo que sucede dentro de nosotros afectará a lo que suceda afuera. Por lo tanto, mira cómo te comportas, mira cómo hablas, mira qué haces o qué no haces. Una actitud dura es una enfermedad terrible. Y muchas de las veces es a los cristianos que tienen muchos años, que se han vuelto religiosos, en vez de creyentes verdaderos y fervientes, dan lugar de una mala actitud. Ayúdenme, por favor. Mira al que está a tu lado y dime si tiene una mala actitud. Mírale. ¿Tiene mala actitud? Pues la actitud no se puede descifrar con palabras, pero sí se puede mirar y determinar. Cuando la actitud es positiva y conduce al crecimiento, la mente se expande y comienza el progreso. Vuelvo y repito, en definición, ¿qué es la actitud? Es el mejor de nuestros verdaderos yoes. Es tu yo. Sus raíces son internas, pero su fruto es externo. Hablando de la actitud de nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Es una linda persona, pero tiene una actitud que hasta huele mal. No es que tenga olor, pero te repela de algo así. Aprendemos que es más honesta y más consecuente que nuestras palabras. ¿Qué? Nuestra actitud. Porque decimos una cosa, pero hacemos aflorar otra. Hablando de la actitud, es una apariencia exterior basada en nuestras experiencias pasadas que arrastramos. Enfermedades no curadas, heridas aún abiertas o podridas. Es algo que atrae o repela a la gente de nosotros. La actitud. Repitan conmigo la palabrita, ¿es la qué? La actitud. Muy importante la actitud. La actitud no está satisfecha hasta que no se expresa. Tú no puedes esconderla y tenerla ahí mantenida oculta. La actitud va a salir afuera y la gente se va a dar cuenta, aunque tratas y procuras. ¿Te ha sucedido esto? De repente una persona muy amable, muy cortés y todo, pero cuando le haces enojar, uy, Dios mío, ¿para qué te cuento? Explota. Es la actitud. Digan conmigo, ¿es la qué? La actitud. Mira cómo se enojó, wow, pero qué bien lo tenía escondido. Pero la actitud negativa, de represalia, de sentimientos negativos. La actitud es la biblioteca de nuestro pasado. Habla de nuestro presente y es el profeta de nuestro futuro. Tenemos que por ello decirle: Señor, cambia mi actitud, ayude mi actitud, porque ciertamente va a determinar cuál va a ser para mí el día de mañana y lo siguiente. Esta semana tuve la oportunidad de estar grabando para la radio un programa de pastor a pastor, y luego llegó la hora cuando íbamos a salir en vivo y el tema era entrevistar a un pastor de Los Ángeles que estaba en Puerto Rico. Se fue con su esposa a celebrar cumpleaños, aniversarios, celebración familiar con toda su familia a Puerto Rico, pero estaban obviamente atrapados por el huracán que iba a llegar. Simplemente a escasas 2 horas o menos de que se pronosticaba que el huracán iba a llegar, tenemos comunicación telefónica con este pastor, y lo que pude yo inmediatamente identificar, y por ello creo, y por todo lo que está sucediendo ahorita, que Dios nos habla de este tema, es porque tiene que ver mucho la actitud. Porque un pastor se supone conoce la palabra, predica la palabra. La pregunta es, ¿vive la palabra? Miren las circunstancias, imagínenselas por lo menos. Un huracán que puede ser no solo devastador al nivel que puede inclusive cobrar sus propias vidas o devastar una situación terrible, aparte de haber estropeado sus planes de vacaciones, etcétera, etcétera. Y algo maravilloso es el poder sentir que un cristiano, más diría uno siendo pastor, tenga paz en medio de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted escuchó el programa, sabrá que él dijo: la razón que tengo paz es porque me arrepentí. Y entonces eso llama la atención. ¿Cómo que me arrepentí? Sí, porque mi actitud no fue la correcta. La primera actitud es como que un huracán. Tenemos planes con las vacaciones. Hemos venido hasta aquí, hemos invertido dinero y todo. Y un huracán tenemos que estar encerrados y resguardados. Y uno reacciona, porque eso es la ¿qué? La actitud. ¿Ya están aprendiendo todavía? ¿Esa es la qué? La actitud. Y uno tiene que arrepentirse de nuestras malas actitudes para entonces hacer florear lo que es la obra del Señor, y donde uno entonces puede respirar tranquilo y dejarlo todo en las manos del Señor y dejar que Él inunde nuestro corazón con la verdadera paz, la calma en medio de la tormenta. Entonces, hermanos, para esto voy a pedirles que me acompañen a leer las palabras del apóstol Pablo en Filipenses,
el capítulo 2, los versículos del 3 al 8, para, de una forma breve, mirar las actitudes que debemos poseer como cristianos. Particularmente hay 5 a mencionar, 5 cosas sobre la actitud del cristiano. No vamos a hablar del que no es cristiano porque es obvio el pensar qué actitud pueda tener. Pero si eres cristiano, eres hijo de Dios, has oído, creído y por lo tanto obedeciéndole, le estás siguiendo, entonces esta debe ser tu actitud. Leamos la porción Filipenses 2 del 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Ahí está la palabra, díganla conmigo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuánto dicen un fuerte amén, hermanos? Ahora, algo que quiero confesarles, hermanos, me preocupa en demasía es el que no identifiquemos cuál es nuestra actitud ante Dios. Habiendo últimamente estudiado el libro de Jonás, la historia de Jonás, el arrepentimiento de la ciudad de Nínive, pronto estaremos estudiando el libro de Nahum, donde Dios envía juicio sobre los asirios, Nínive, y lo destruye. Me pregunto yo, ¿cuántos hay que, entre comillas, nos llamamos cristianos, nos arrepentimos por un momento, pero luego volvemos a lo que antes estábamos? Y lo peor, aún continuamos en la iglesia, infectando la iglesia, trayendo levadura a la iglesia, levadura que leuda la masa. Y esto es lo que ocurre, que tanto, por eso la iglesia está estancada. Por eso la iglesia no crece, por eso el evangelismo, el discipulado no fluye, porque hay cosas que están allí atorando el fluir de Dios. Es pecado, es una mala actitud. Hay que arrepentirnos completamente. Miremos estas 5 cosas sobre la actitud cristiana y examinémonos en luz de la palabra y pidámosle a Dios que nos ayude. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Número 1, hacer las cosas por las razones correctas. Tiene que ver con nuestra actitud. Dice en el versículo 3 de una manera muy directa, muy clara: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No les voy a pedir que levanten la mano todos los humildes que están aquí hoy, pero el momento que uno en sí piensa que es humilde, quiere decir que está muy lejos de la humildad. Porque es una situación de la actitud del corazón. El que es humilde es el que calla, el que no habla, no dice, no ni siquiera se imagina, no piensa, yo soy humilde. No es así. Cuando alguien más quiere atribuirte esa virtud, mira, él es muy humilde, y tú te pones ahí, pones tu carita. O la carita de humilde, según piensas tú. No hay carita de humilde que tú puedas poner como un actor. Es tu vida, es tu comportamiento, son tus palabras, son tu comportamiento. Y aprendemos aquí, apunten 5 cosas sobre la actitud cristiana. Número 1, hacer las cosas por las razones correctas. Vuelvo a leer el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hacer las cosas por las razones correctas. Anoten, número 2, considerar a los demás como más importantes que uno. Qué difícil es esto a veces. Por la misma situación en la cual tú eres una persona que a ti mismo no te has valorado y estás esperando de otros que te validen, entonces tú vives esta situación de una autoestima muy necesitada y estás en una situación en la cual tú quieres aparentar o quieres sobreponerte o quieres ponerte por encima de otros. Considera a los demás como más importantes que uno mismo. Mira el interés de los demás
antes que del tuyo propio. Verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo superamos el egoísmo, el ego, la angurria personal, la envidia y todas esas obras infructuosas de la carne? Cuando tú miras por el interés de los demás, cuando tú te entregas por los demás. Hermanos, Cristo, nos muestra la palabra, reconoció su condición de hijo de Dios y por eso quería servir a Dios y servir a los demás. Miren lo que dice en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Verso 5, haya pues en vosotros este sentir, la palabra sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Noten dos cualidades, obediencia y humildad. ¿Las repiten, por favor? Obediencia y humildad. Otra vez, ¿cuáles son? Obediencia y humildad. Poseer esta actitud de Cristo es reconocer que no estamos detrás de lo que es el poder, el PTR, poder, posición, T para título, R para reconocimiento. La gente quiere posición porque quiere poder, quiere título. ¿Cuál es mi título? Y ellos saben que yo fui el que lo hice, ellos saben quién fue el que dio el dinero, reconocimiento. Eso no es lo que el Señor nos enseña como su actitud. Poseer la actitud de Cristo es que no estar hambrientos por el poder, versículo 6, sino que se despojó a sí mismo, verso 7. Demostró obediencia, verso 8, y cumplió el propósito de Dios, aquí mismo en el versículo 8. Amados hermanos, cuando el énfasis en nuestra manera de vivir no se centra en el Señor, el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, hemos de entender que hay que arrepentirnos, hay que arrepentirnos. Hermanos queridos, va a llegar un terremoto a este país. Va a llegar un terremoto aquí a California. Está pronosticado por mucho tiempo. ¿Qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de mí? Si no nos arrepentimos ahora y rendimos cuentas a Dios y nos preparamos en pos de ayudar al necesitado, a la mujer, a los niños, a los ancianos, pero cada uno se quiere salvar a sí mismo, como sucedió en la película del Titanic, ¿verdad? Los que tenían dinero y pagaban para que los pusieran ellos en las lanchas de salvavidas y otras. Es tremendo esto. Pero no esperemos tal situación que se suscite, sino ahora mismo. ¿Estás tú sirviendo a Dios al servir a los demás, al servir en la iglesia, al proveer con tus manos la ayuda que se necesita? ¿O eres ciertamente una persona que oyes y ya te acostumbraste a oír la invitación y el llamado, pero haces caso omiso a eso? Dios te hable al corazón, te estremezca por dentro, porque el tiempo llega, el tiempo viene. Es importante que entendamos esto. Dios nos está mostrando a través de la Escritura en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. El juicio de Dios ha de empezar por casa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Había una avioneta para 4 pasajeros y salieron ellos rumbo a una ciudad muy cercana, pero habían anticipado que ese avión no andaba de lo mejor, pero tomaron el riesgo. Entre ellos había un joven estudiante, estaba el piloto y había 2 personas más que pues estuvieron allí. De repente, cuando el motor comienza a fallar y comienza a mostrarse que va a tener que hacerse algo aquí, resulta ser de que el piloto dijo, hubo algo que debía haberles dicho al principio, pero bueno, ya es muy tarde. Somos 4 pasajeros, solamente 3 paracaídas. Dijo, pero yo como pastor estoy dispuesto a seguir. Ustedes usan el paracaídas. Y cuando él estaba hablando así, miró al joven diciéndole, ánimo, no te preocupes, nunca te has tirado de un avión. Las otras 2 personas rápido agarraron el paracaídas, se lo pusieron y se tiraron al aire. Entonces cuando el niño vio, pastor, mira lo que están haciendo. El piloto era pastor. Le dice, bueno, dice, hijo, está bien, este paracaídas que quedó. No, pastor, aún hay 2 paracaídas. Uno agarró mi mochila por equivocación y se tiró, y el otro agarró otro paracaídas.
¿Cuál de esos 4 serás tú el día cuando algo así ocurra? Sálvese el que pueda y tú corres. ¿Qué de los niños? ¿Qué de las mujeres? ¿Qué de las instrucciones? ¿Qué de lo que diga Jesús? Y de ello proceder a obedecerle. Hermanos, hay mucho que tenemos que poner a cuentas con Dios. La mayordomía, la administración de tu tiempo, tu dinero, tu servicio, tus dones, a cuentas con Dios, hermano, porque para más tarde puede ser demasiado tarde. Pongámonos de pie para orar y pedirle, Señor, ayúdanos a que en lo que sea posible servirte a ti, oh Padre, así como el ejemplo de Jesús, que fue humilde, fue obediente, fue sincero. Señor, nos resta tanto a todos nosotros saber que sobre toda cosa guardada hemos de guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Jeremías nos dice que Dios prueba nuestros corazones. Jeremías, el profeta, dice, Señor, tú me conoces y sabes lo que siento. Dios mira nuestros corazones. Samuel dijo, la gente se fija en las apariencias, pero yo veo el corazón. Dios entiende nuestros pensamientos aún desde lejos. Aún a la distancia, Él nos lee el pensamiento. Él sabe lo que estamos pensando. A Dios no le podemos engañar. Él pesa, Él juzga nuestros corazones. Grande es la influencia de Dios en nuestros corazones. Por eso Él dice, hijo mío, dame tu corazón. No despreciemos la invitación de Dios como lo hizo Saúl, que Saúl despreció porque estaba lleno de envidia y de celos. Dios nos ofrece un nuevo corazón. Y Rey David en el Salmo 51 dice, crea en mí un nuevo corazón y un espíritu recto dentro de mí. El hombre propone, pero es Dios quien dispone. Dios ilumina nuestro camino. Dios hace brillar su luz en nuestros corazones. Y Él ha de fortalecer nuestro corazón, poner esperanza en nosotros para que nosotros pongamos la esperanza en Dios. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Amada iglesia, queridos hermanos, despertemos a la realidad en la cual estamos frente a frente el día de hoy. No endurezcamos nuestros corazones. No esperemos que sea demasiado tarde. Hoy, ahora, arrepiéntete, tórnate a Dios, humíllate, arregla cuentas con el Dios creador. Reconoce que has oído su voz, haz lo que Él te indica que hagas. Oyendo el mensaje, viendo su gloria, creyendo en Él, para seguirle hasta el último día, hermanos. Hasta el último día. Hoy puede ser el principio del resto de tu vida. Hoy empieza otra vez, comienza de nuevo, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo para tu vida. Hagamos algo, con la cabeza y los ojos cerrados. Pon tu mano en el corazón. Pon tu mano en el corazón. Para algunos, como en el mío, el corazón está quizá palpitando fuerte y lo puedes sentir, porque es algo serio lo que acabamos de oír. Es verdad lo que la Biblia nos declara. Las noticias no nos están inventando una historia fantástica. Esto está sucediendo en ciertas partes en el mundo. Y solamente es cuestión de tiempo que suceda aquí donde tú y yo estamos. No es para infundirnos temor, pero para darnos un llamado de alerta, una voz de atalaya. Atendamos al llamado de Dios. Arrepentíos, arrepentíos, dice el Señor. Ahora, es importante que seamos creyentes, que seamos cristianos, hijos e hijas de Dios. Y esto es a través de, número 1, admitir que eres pecador. La dice que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Admite hoy que eres pecador. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Reconoce que Cristo murió en la cruz por ti, Él tomó tu lugar. Él pagó una deuda que no debía para que nosotros, que debíamos la deuda, pudiéramos ser llamados justicia de Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Arrepiéntete. No basta con decir soy pecador, no basta con decir yo creo que Jesús murió por mí. Hay que arrepentirnos. Y arrepentirnos es cambiar de mente, de corazón, de actitud.
cambiar de rumbo y dirección. Que haya un cambio de verdad adentro para que luego se aflore en lo externo. No ser el mismo. Mi actitud cambiará, mi comportamiento cambiará, mi perspectiva cambiará. Se mirará con mi familia en el hogar, se mirará en mi trabajo, a mi alrededor, se mirará en la iglesia. Tiene que haber un cambio. No podemos seguir siendo los mismos, ni actuar de la misma forma. Oh Señor, nos arrepentimos. Te pedimos perdón. Te suplicamos. Nos ampares. Y con tu clemencia y misericordia, Señor, hoy nos redimas. El tiempo es corto. Las trompetas están por sonar. Te llevarás a la iglesia, pero hay muchos que quedarán atrás. Señor, haznos sentir la urgencia de hablar de ti, pero ¿cómo hablaremos de ti si nosotros mismos no estamos bien? Despierta la iglesia. Señor, empieza por casa, para que nos extendamos hacia afuera. Señor, invocamos tu nombre. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Les invito a que hagan esta oración conmigo. Hagamos juntos todos esta oración. Haz la propia tuya. Levanta tu voz y con voz fuerte, audible, repitan conmigo. Digan todos juntos: Señor Jesús, admito que soy un pecador. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Me arrepiento de todo lo malo, de toda mala actitud. Y te pido me perdones, Señor. Me cambies, me transformes, me llenes de tu Espíritu Santo y mores en mí en forma evidente. Me entrego completamente. Te doy gracias por recibirme, por amarme, por aceptarme. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Dale un abrazo al que está a tu alrededor y dile: Dios te bendiga, hermano, hermana. Vamos a tomar la correcta actitud de ahora en adelante y vamos a servir al Señor con todo el corazón y hablarles a otros del Señor. Prosigan, hermanos.